¿Qué pasa, jóvenes? Pues hoy os traigo una review de un router AC1200 con soporte para 4G LTE y especialmente pensado para ser instalado en exteriores. Así que sin más, vamos al lío. Bueno, como os comentaba, esto es un router que puede funcionar tanto como router y como punto de acceso y que también tiene soporte para tecnología MES, aunque para eso tenemos que tener varios dispositivos de la misma marca. En este caso la marca es Wavelink. La verdad estaba buscando algún tipo de router con soporte para 4G que pudiese ser instalado en exteriores y buscando encontré esta marca que se vende principalmente en AliExpress, pero yo lo he comprado en Amazon, tiene varios productos. Y en concreto este, que es la versión para tarjeta 4G, es decir, que podemos meter una SIM y nos da directamente el internet de la propia tarjeta SIM, pues no hay mucha información. En la página web del propio Wavelink ni siquiera aparece y la verdad es un poquito más difícil de encontrar que otros modelos. Yo lo encontré en Amazon, lo compré de oferta, la verdad salió muy bien de precio, creo que costó 130 euros. Y bueno, la idea es eso, poder montarlo en exteriores, ya que actualmente lo necesito para colocar en una finca que no tiene ningún tipo de acceso a internet y quería algo que se pudiese montar en exteriores. En concreto, este modelo tiene diferentes características. La parte de montar en exteriores no especifican el grado IP, simplemente dicen que es resistente al agua y que soporta descargas de sobretensión eléctrica e incluso rayos. No sé hasta qué punto lo soportará, pero bueno, es lo que anuncia, ya os digo, no da ningún tipo de calificación IP. Y a nivel de funcionamiento, pues eso, soporta red de 2,4 y 5 GHz, AC combinado hasta 1200 y tarjeta SIM 4G LTE. Tiene dos puertos Ethernet, uno para el WAN y el otro para el LAN. En concreto el del WAN podemos incluso conectarlo a otro router de forma que nos combine la propia tarjeta 4G y el propio router, por lo que podría ser también una opción para tener en algún entorno en el que necesitemos siempre conexión y tener como backup la conexión 4G, estar normalmente conectados a una conexión cableada y en el caso de que falle, pues tener siempre una opción de conectarnos por 4G. La opción de conectarlo de ambas formas no la probé, pero en principio lo soporta y sería tan sencillo eso, como conectar este router a un punto de acceso o otro router por cable que nos dé la conexión a internet y tener también conectada la tarjeta 4G, de modo que si fallase la conexión cableada, pues cambiase automáticamente a la 4G. La alimentación del propio router es por PoE pasivo, y eso, las características detalladas os las dejaré en la descripción porque la verdad, ya os digo, en mi caso encontrar información del propio dispositivo en internet fue complicado. En la caja sí que viene un enlace en el que podemos descargar el manual, pero no viene más información, entonces os dejaré toda la información que viene tanto del propio router como de las bandas 4G que soporta en la descripción del vídeo por si también tenéis dificultades encontrándolo. Así que sin más os voy a enseñar lo que viene en la caja. Viene con un par de manuales de inicio rápido. La verdad la información, como os digo, es bastante sencilla, pero es suficiente para poder conectarnos al router y configurarlo. Luego viene el propio router. Este sería el router y nada, tiene varias conexiones para las diferentes antenas. Cada una de las conexiones, no sé si lo podéis ver, pero ya viene con el tipo de antena que debemos colocar. Luego las antenas también vienen marcadas, entonces es prácticamente imposible que conectemos la antena de forma errónea, porque cada una de las antenas tiene que ir conectado en su propio SMA. Luego, como os comentaba, es PoE pasivo y viene con un pequeño inyector que será el que nos permita alimentar el router. Tenemos un puerto de entrada que está marcado como Data In en la parte de abajo y el puerto de salida que viene marcado como PoE. Y luego lo que tiene es un pequeño botón que nos permite encender y apagar el inyector, la conexión donde conectaremos la electricidad a través del adaptador que tiene y un pequeño LED verde que nos indicará si está encendido o si está apagado. El adaptador, un adaptador estándar, un pequeño cable de red que nos servirá básicamente para probarlo, porque si por ejemplo queremos conectarlo en exteriores necesitaremos un cable más largo. Y por último, un par de bridas bastante buenas que nos permiten, con el propio soporte incluido, agarrarlo a algún tipo de mástil o algún tipo de soporte para poder colocarlo en exteriores. Y como os comentaba, las 4 antenas que también vienen cada una de ellas. Aquí tenemos la de 5G marcadas. Las dos de los laterales vienen con este pequeño codo para poder colocarlas hacia arriba y las dos de la parte superior
son rígidas, no permiten ningún tipo de juego. Y para conectarlas básicamente pues es bastante sencillo. Simplemente nos fijamos en el marcaje que tiene, en este caso 2,4 GHz, y como vemos aquí es básicamente enroscar. Viene con una pequeña junta de goma aquí bastante buena, que lo que permite es que no entre ningún tipo de humedad en la propia antena o en los conectores. Y básicamente es eso, conectar las 4 antenas y ya lo tendríamos listo para funcionar. Y así, de esta forma, es como quedaría ya con las 4 antenas conectadas. Como podéis ver, estas de los laterales permiten doblar las diferentes posiciones y las de arriba pues quedan completamente fijas. En la parte de abajo viene también con este sistema de cierre de rosca. En el propio router tenemos una junta tórica que evita que entre cualquier tipo de humedad. Y aquí lo que tenemos pues son las conexiones de datos y la ranura para la tarjeta SIM. Tenemos un puerto WAN, un puerto LAN y este tornillo de aquí que sería para conectar una toma de tierra. Y por último, aquí en la parte de arriba tenemos la ranura para la tarjeta SIM y también tenemos un pequeño botón que nos permite reiniciar el dispositivo. Para la tarjeta SIM, pues igual que en la mayoría de móviles actuales, simplemente con un pincho de estos tiene un pequeño orificio, es apretar y sale el pequeño soporte de la tarjeta SIM, que en mi caso yo ya lo tengo conectado con una tarjeta de Digi. En mi caso yo lo que hice antes de conectar la tarjeta fue meterla en un teléfono móvil y quitarle el pin. No sé si es necesario, creo que también se puede poner el pin una vez que entremos a través de la interfaz del propio router, pero bueno, yo por facilitarme la vida la metí en un teléfono móvil, le quité el pin y de esa forma pues es más fácil para configurarlo la primera vez. Y luego en la parte inferior del cierre del router, por donde pasan los cables de datos, también viene con una pequeña junta tórica y con esta pieza que nos permite pasar los diferentes cables, tanto como si vamos a utilizar solo un cable de red, como es el caso, ya viene con el orificio listo, como si queremos utilizar más cables o pasar también ese cable extra para conectar a tierra. Para conectar y alimentar el router es bastante sencillo. Como os comentaba, la alimentación va a través de un cable Ethernet con el propio inyector que viene incluido en el kit, y lo único que tenemos que hacer es coger esta pieza de goma que ya viene con uno de los orificios listo y, como veis, viene abierto para que podamos pasar el cable de red. Entonces pasamos el cable de red a través de este orificio, lo ajustamos. Una vez tenemos ya la pieza de goma ajustada, pasamos esta pieza de plástico, que será la que presione la parte esta de goma contra esta parte que cierra el router para que evite que pase ningún tipo de humedad. Conectamos el cable de red al propio router por el puerto WAN PoE, que será por donde alimentemos el router, y también será por donde tendríamos que conectar el router en el caso de que quisiésemos compartir internet de otro punto de acceso o de otro router. Entonces simplemente enchufamos así, ajustamos esta pieza de plástico de forma que entre en las 3 muescas que tiene el propio router y ajustamos finalmente la pieza de goma para que haga tope contra esta parte de aquí. Ahora simplemente cogemos la tapa, pasamos el cable de red a través de ella y ajustamos. Y ahora lo que tendríamos que hacer es cerrarlo completamente hasta que la junta tórica hiciese presión contra la propia tapa. En mi caso ahora no lo voy a apretar más, ya que simplemente voy a hacer una prueba, pero si lo queremos instalar en el exterior, pues debemos de cerciorarnos de que aquí no queda ningún hueco y de que esta junta tórica queda sellando bien lo que es la carcasa del router. Para conectar el cable, simplemente aquí, como veis en el inyector, tenemos el puerto de LAN Data In, que sería por donde conectaríamos otra conexión que si quisiésemos compartir con este router, y en nuestro caso la conexión PoE, que es la que servirá para alimentar el router. Lo conectamos tal que así. Ahora por la boca de alimentación conectamos el conector del propio adaptador que venía con el router. Como veis así ya estaría conectado y finalmente pulsamos el botón y ya el LED verde nos indica que está alimentando, y como podéis ver los propios LEDs del router ya comienzan a alumbrar y a parpadear, y pasado un tiempo nos indicarán el estado de conexión del mismo. Así que ahora voy a pasar al ordenador y os enseño cómo entrar a la interfaz de configuración, cómo configurarlo, y vamos a probar a ver qué tal funciona.
Vale, pues como os indicaba, primero lo que vamos a ver es el propio manual que podemos descargarnos desde la web. En mi caso no he conseguido acceder a este link más que a través del link que venía en la propia caja del router. No he conseguido encontrar información al respecto. Incluso buscando este router por el modelo 4G LTE, a mí me ha resultado extremadamente difícil encontrar información o incluso encontrar el producto en algunos sitios. Lo vi en AliExpress y finalmente lo compré en Amazon. Os dejaré el link en la descripción, pero parece que no hay mucha información del propio dispositivo. En esta web podemos descargar el manual en inglés y una vez descargado el zip, pues podemos abrirlo y aquí tendremos el manual del dispositivo. Como veis, bueno, viene información de los diferentes puertos, cómo conectarlo, las luces de estado del propio router, qué significan y demás. Entonces, bueno, con este manual pues es suficiente para poder conectarnos y configurar lo que es lo que vamos a hacer ahora. Lo importante es esta parte de aquí, donde nos indica la configuración que tenemos que utilizar para conectarnos al propio router. Entonces, como veis, va a levantar una red Wi-Fi con este nombre. Yo, como veis aquí, ya me he conectado a ella. En mi caso, el número es 6207. Este número variará, pero el prefijo será Wavelength Mesh. Una vez conectado, pues debemos de ir a este URL que nos indica aquí. Si hacemos clic, pues ya nos llevará automáticamente. Yo voy a entrar con Chrome. Entonces pegamos aquí la URL y, como nos indica el propio manual, la contraseña por defecto es admin. Entonces aquí vamos a escribir admin y ya estaremos en el propio panel de configuración del router. Lo primero que debemos de seleccionar aquí es la región en la que vamos a estar. En nuestro caso es Unión Europea, entonces simplemente seleccionamos aquí la zona horaria y una nueva contraseña. Entonces yo voy a poner Manolo. Y lo primero que veremos pues es este asistente de configuración. Como veis, por defecto está en el modo WAN 4G LTE. Aquí, como os comentaba, podemos tenerlo en modo WAN o en modo mixto. En este modo, en principio, lo que hará es eso. Si nos quedamos sin conexión de internet a través del puerto WAN, pues nos permitirá acceder a internet a través de la conexión 4G. Yo voy a dejar todo por defecto. Pulsamos aplicar. En este caso la contraseña cambiará de la red Wi-Fi. Por defecto viene abierto como os indicaba. Entonces tendremos que poner esta nueva contraseña en cuanto la configuración esté aplicada. Ya acabó la configuración. Aquí tenemos la red, pero esta vez ya nos pide contraseña y ponemos la que hemos configurado. Ahora aquí ya sale como conectado y si refrescamos, ponemos la contraseña y ya estaríamos conectados a la propia interfaz del router. Aquí tenemos un poquito el estado general de la conexión y demás información relevante. Por último, lo que podemos hacer es un breve test de velocidad. Vamos a hacer el de Ookla. Y como veis en este caso, pues estamos obteniendo una velocidad de bajada de casi 15 megabits por segundo, 16-17 ahora, y de subida seguramente un poquito menos. 3-4 megabits de subida. En mi caso aquí donde estoy ahora es en la ciudad, pues tengo bastante mala cobertura de Digi. En otros lugares un poquito más apartados normalmente la conexión es mejor y funciona con bastante más velocidad. Entonces bueno, eso va a depender obviamente de la tarjeta. En mi caso sé que cuando me conecto con el móvil pues la velocidad que tengo aquí es similar. No es un problema del router. Y en cuanto al resto de opciones de configuración, pues es lo que ofrecería cualquier router bastante básico. No tiene nada del otro mundo, pero lo básico lo podemos configurar. Si tenéis alguna duda en concreto, no voy a entrar en detalle sobre todas ellas, así que dejadme las dudas en comentarios y os diré si se puede configurar o no, o si queréis hacer algo especial, pues intentaré ver si es posible realizarlo con este router. Pues esto es básicamente lo que os quería enseñar en la review de hoy. Como única duda de la calidad, pues es ver cómo se comporta una vez que lo coloquemos a intemperie. El router en principio, por toda la información que viene y todos los datos técnicos que lo acompañan, pues está preparado para ser instalado en el exterior, es resistente al agua, no viene calificación IP, pero bueno, en principio con todas las juntas tóricas, todas las gomas que vienen para proteger las antenas y demás, debería de aguantar lluvias sin ningún tipo de problema y estar colocado en un entorno exterior también sin ningún tipo de problema. A nivel general, pues es un router simple,
que tiene esta opción de colocar una tarjeta 4G LTE, que es lo que a mí me interesaba, para poder utilizarlo en un lugar en el que no haya otro tipo de conexión, aunque también nos permite pues esa segunda opción de tenerlo conectado tanto por 4G LTE como a otro router que nos dé internet pues de forma cableada. Yo eso lo voy a instalar en un lugar donde no hay ningún otro tipo de internet ahora mismo, y si os ha parecido interesante y queréis ver las siguientes pruebas que voy a hacer con este router, donde instalaré seguramente una cámara IP y algunos dispositivos de domótica, wifi a través de Tuya, pues podéis suscribiros al canal, y si os ha parecido interesante el vídeo de hoy, pues siempre se agradece un like. Nos vemos en el siguiente vídeo.